Soy Rubén Tinajero Medina y esta es mi pared chiquita. Soy Rubén Tinajero Medina, retirado de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, pues recorrí prácticamente muchos peldaños dentro de la universidad, con mucha satisfacción. Fui secretario de investigación con el maestro Talavera, después fui director de la Facultad de Artes, después fui durante 10 años jefe del Departamento de Difusión Cultural y por motus propio me retiré y me regresé a la facultad a estar como secretario de Extensión y Difusión, de donde ya me retiré a hacer otras cosas. Es muy bonito. Cuando estás chico o niño, pues no te das cuenta de dónde estás, ¿verdad? Pero ya cuando vas adquiriendo cierta madurez y conciencia, pues te das cuenta que fue un mundo muy rico. Tuve la fortuna tengo 51 años en las lides artísticas, ¿verdad? Claro que tengo mucho más edad. Nacer en una familia de músicos. Mi tío Juan Manuel Medina fundó Los Niños Cantores de Chihuahua, donde aprendí a tocar el piano, a cantar, donde fui solista. Mi tío era director de la facultad, en aquel entonces, Departamento de Bellas Artes, Alberto Carlos, era primo de mi mamá. Mi papá era pintor amateur. Crecí en ese medio, entré al coro, hicimos giras, me tocó ser solista en una gira que estuvimos en Zacatecas, Tlaxcala, en fin. Desde niño anduve en estos líderes y cuando me cambió la voz, yo ya había estudiado piano. Mi papá me compró una trompeta, me compró un método, me consiguió un maestro y empecé a estudiar trompeta. Le dije a mi papá que no me gustaba, pero aprendí algo de trompeta. Después me compró un clarinete. Entonces estudié también clarinete. En aquel, estaba en la secundaria, yo creo, te digo, saliendo de los niños cantores, estudié, me puse a tocar. Ya leía música, ya sabía de música, afortunadamente. Y entonces empecé a hacer mis grupitos de música. Aprendí a tocar la quena, la zampoña, el charango, el cuatro venezolano, el bombo legüero, en fin, todos los instrumentos que son para la música de Sudamérica. Y bueno, ahí me entró, por fortuna también, la vena, la inyeccioncita de la cuestión social. Entonces, en esa época de la adolescencia estaba de moda, eran los rescoldos del movimiento del 68, de los 70, muy turbulentos políticamente con las juventudes. Y a mí me tocó la cola y yo me adherí a la música. En aquel entonces era la música sudamericana, música folclórica sudamericana y de protesta. Tenía esas dos vertientes. Con esos grupos anduve en el sur de Estados Unidos, en Juárez, se llamaban Huancarani, era un grupo, y luego El Amanecer, con Arcelia Paz, recientemente fallecida. Y anduvimos tocando en los estados, en la República, en plazas públicas, en orfanatos, en fin, en mítines. Era la vertiente social por un lado, con el grupo Amanecer, pero por el otro lado era la vertiente comercial, porque también esa música el Estado empezó a cooptarla para asimilarla y pues, condicionarla a ser parte del Estado, ¿no? Y entonces empezaban también comercialmente lo que eran las peñas y los cafés cantantes. Entonces yo tocaba en las peñas. Tocaba aquí en Chihuahua, estaba una que se llamaba el Mesón de la Guitarra, otro el Rincón de la Guitarra, estaba la Peña del Sol, que era del Partido Comunista, estaba la Alianza Francesa, que no era peña, pero los fines de semana se hacía peña. Y luego me invitaron a tocar a Juárez. En Juárez estuve con un grupo que se llamaba Libertad América, que también tenía esas dos vertientes. Tocábamos en el Queso Pan y Vino, en diferentes centros de ese tipo,
donde se tocaba música sudamericana en Juárez. Ahí conocí a unos compañeros que después se fueron a Albuquerque. Y entonces allá también me invitaron a ir a tocar hasta allá. Y bien, pues esa fue la adolescencia y un poquito de la juventud. El hecho de estar en esas agrupaciones te da mucha madurez y te da cierto sentido de liderazgo por sentirte seguro musicalmente, en fin. Entonces todo eso a mí me ayudó mucho y te digo desde el niño hasta la fecha. La flauta entra precisamente en esa rebeldía de adolescente, cuando salgo de los niños cantores de Chihuahua, que me cambia la voz, por fuerza tengo que salir. Entonces agarré la quena, que es una flauta como la flauta dulce, pero sudamericana. Un poco parecida a es una mezcla entre la transversal y la flauta barroca. Y entonces en ese momento, cuando empiezo a tocar la música sudamericana, la música de protesta, es cuando tomo la flauta de manera genérica. Luego ya la transversal la empiezo a tocar en esos grupos de música nueva como consecuencia, ¿no? Ya tenía el antecedente del clarinete, ya tenía el antecedente del canto, ya sabía leer, pues se me hizo un tanto fácil. Y luego llega un momento en que la vida te requiere dinero y no nada más andar en la lucha social, y me voy a la orquesta sinfónica. Y ahí ya inicia otro proceso en donde me toca trabajar con el maestro Moisés Ordaz. Y me tocaron puras luminarias a mí, Manuel Talavera, cuando después hice teatro, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y ya inicia otra etapa, que es la etapa sinfónica. Ya en la sinfónica, dentro de la universidad, dije, yo de aquí soy. Y ya inicia así digamos, más serio, más entregado a la música con la que había iniciado de niño, a la música de concierto. Mi formación musical es muy ecléctica, me tocó, te digo, estar en los niños cantores de Chihuahua. Ahí aprendí a leer, aprendí solfeo, aprendí piano de niño. Luego después estuve un tiempo antes de que fuera instituto, unas clasecitas por ahí en la escuela, pero no a nivel licenciatura. Siempre fui muy ávido en estar en cursos y en seminarios nacionales de flautísticos en la Ciudad de México, en fin. Y me tocó el programa de normalización, de actualización de la planta docente, porque me tocó la época en la que Manuel Talavera lleva a nivel instituto, a nivel licenciatura, el departamento, que eran pues clases sueltas, no tenían valor curricular. Y me toca ese programa como nos tocó a muchísimos, a la gran mayoría de los maestros de Bellas Artes que no teníamos la licenciatura, porque había pocos lugares en la República donde hubiera nivel licenciatura, ya no decir maestrías. Incluso cuando Manuel Talavera propuso que se hiciera el Instituto de Bellas Artes a nivel de licenciatura, pues no hubo gente que se mofó y se burló de la facultad, en aquel entonces Departamento de Artes, de que qué íbamos a enseñar en una escuela de artes, ¿no? Era una época, me tocó una época muy, muy complicada. Hubo maestros en aquella época no quisieron adherirse a este programa porque decían que se burlaban de nosotros porque íbamos a ser licenciados. En fin, fue una época también muy interesante, muy bonita, y ahí fue donde yo inicié terminé profesionalmente la licenciatura y me junté con los filósofos y estudié la maestría en filosofía de la cultura, hazme el favor. Cuando ya llegamos con Gadamer y Habermas y todos esos, éramos, fíjate, estaba el maestro Talavera, estaba Alonso González, estaba Rico Bobbio, éramos alumnos, éramos compañeros, Pancho Flores, Isela de Pablo, pura crema, la crema innata de la filosofía. Y yo metido ahí, hasta que ya te digo, llegamos con Gadamer, con Habermas y todos esos filósofos que son verdaderamente complejos. Entonces, pues no, salí de ahí, tampoco terminé. Y luego
ya estaba yo como director de la Facultad de Artes y yo sabía que el paso siguiente era la maestría, ¿verdad? El posgrado. Incluso en mi plataforma política la puse como uno de los, de los objetivos, ¿no? Que íbamos a llegar. Poner las bases de un posible un futuro posgrado. Entonces, en aquel entonces, Alonso González era secretario de investigación conmigo y entre los dos le dije, vamos a hacer una maestría que nos la imparta un cuerpo académico a nivel internacional reconocido, que nos salga barato, que nos la aprueben y donde entremos todos, los que quieran. Y obviamente, pues en la universidad, otra vez para variar, afortunadamente yo ya tenía la experiencia de que Manuel pudo, entonces dije, pues yo también. Entonces, digo, Manuel pudo con la licenciatura, entonces yo abrí una maestría y anduvimos tocando puertas, no nos creían, nos decían como, ¿cuántos van a entrar? No, pues vamos a ser como 40. 40, desde un trancas, 40, vamos a estudiar la maestría. Por cuestiones de carácter financiero invitamos a externos también. Eran como unos 15 externos y unos 25. Y nos fuimos a La Habana, nos fuimos a Cuba, no nos creían tampoco. Ya hasta que estuvimos ahí, hicimos el programa, no les quedó otra más que seguir ayudándonos, financiándonos. Y así ya la planta docente de la facultad, pues imagínate, subió de tener grado de licenciatura, subió exponencialmente y yo creo que fue una de las bases para que la escuela, la facultad, pues ya pudiera después ofrecer posgrado, llega dinero de PROMEP, llega dinero por el nivel, en fin. Y esa maestría, fíjate, que la diseñamos allá con los compañeros de la Universidad de las Artes de La Habana, se siguió impartiendo en Latinoamérica. Y afortunadamente fue una creación de nosotros. Te lo platiqué esto porque yo aproveché para estudiar la maestría. Mención honorífica me dieron y con esa tesis que hice me dieron el premio Chihuahua porque en aquel entonces estaba de moda, bueno, sigue estando, sin embargo, no se había abordado el fenómeno y el problema desde el punto de vista psicológico y social del narcocorrido. Entonces yo hice la tesis sobre el narcocorrido. Otra vez otro show y la polémica, tú sabes, yo siempre ando en medio de la polémica y de la creatividad. En La Habana no me la aceptaron porque era demasiado fuerte. Entonces tuve que ponerle a mi tesis el corrido en la década de los 90. Y entonces, pero pues era el narcocorrido. Y afortunadamente, pues lo metí al premio Chihuahua. Después me comentaron algunos, uno de ellos, que no sabían qué era, si era sociología, antropología, psicología, porque yo en esa tesis pues metí mucho de mis conocimientos de psicología, de filosofía, y hice un ensayo, pues creo interesante, nos dieron el premio Chihuahua, y hasta ahorita soy de los más citados a nivel internacional por ese documento, porque cualquiera que vaya a estudiar el narcocorrido en el mundo, soy referente. Pues mira, yo pienso que lo de la administración fue de la mano de lo mío de gestor. Porque mi gestoría fue prácticamente dentro de la universidad. Y gracias a Dios, te digo, esa vena creativa que mi familia me proporcionó en el entorno en el que nací, en el que viví, me ha hecho ser muy creativo en la cuestión, sin que suene a petulancia, ¿verdad? Ahorita te pongo algunos ejemplos. Para lo que era el Departamento de Difusión Cultural, yo recuerdo, todos los años teníamos que ir a las reuniones de la ANUYES, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que todos los conocen, ¿no? A las reuniones anuales de difusión cultural. Y año con año, la queja era, no hay dinero. Somos el patito feo, la difusión cultural. No hay con qué hacerlo. Y obviamente, y luego otro aspecto, no hay indicadores. Tenemos que generar indicadores. Está hablando hace 1000 años y todavía sigue la cosa igual. Entonces, a ver, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo le haremos? Pues no sé. Entonces empecé a elucubrar
un mecanismo que nos permitiera tener registro de toda la actividad cultural de la universidad y que nos permitiera financiamiento. Obviamente, pues no, tampoco me la creían. Bueno, el caso es que le dijimos en aquel entonces al rector, mira rector, vamos a cobrar 100 pesos a cada alumno anual y van a tener derecho a entrar a todos los eventos culturales y van a tener derecho a entrar a todos los eventos deportivos y van a tener derecho a entrar a todos los eventos científicos y filosóficos. Ah, órale. Y empezó a echar números y dijeron, está bien, está buena la idea. Y luego, ya como con la rama del investigador, dije, bueno, vamos a dividirlo por secciones para tener información de a dónde van a entrar, a dónde entran los alumnos, a qué eventos, para tener un registro. Eso nos llevó años. Y entonces me metí a diseñar el software. El diseño en cuanto a los links, a las maneras de entrar, a la manera de registrar, y el ingeniero iba apuntando, todos los ingenieros fueron apuntando todo lo que tenía que, lo que iba sucediendo, lo que se requería, lo fuimos ajustando con el tiempo. El caso es que ese modelo nos funcionó, no sé ahorita la verdad cómo esté funcionando, pero ese instrumento no se le llegó a sacar todo el provecho porque era un lector, bueno, sí se le sigue sacando provecho desde el punto de vista económico, pero que no se refleja en la actividad cultural y se le sigue sacando provecho, pero de una manera muy sesgada y muy pragmática para simplemente acreditar los eventos culturales cuando vienen las acreditaciones a nivel nacional. ¿Cuántos eventos? ¿A dónde fueron tus alumnos? No, pues que fueron a estos eventos. Nada. Sin embargo, no se ha hecho, y se lo regalo como idea, no se ha hecho un trabajo de investigación seria donde se rastree todas las actividades y a los eventos a los que asisten los universitarios, porque sí existen indicadores. En aquel entonces se podía saber cuántos alumnos de qué facultad estaban asistiendo al teatro permanente, quiénes estaban asistiendo a las orquestas. Entonces, de esta manera, ¿qué fue lo que hicimos? Conseguimos indicadores que ahí están, que no se les ha hecho, se les ha sacado el 10% del valor de lo que se puede hacer, y desgraciadamente el recurso económico ya lo empezaron a usar para otras cosas, pero el carnet genera anualmente un buen con el cual, por ley, en un acuerdo de consejo universitario, está estipulado que los recursos que genere el carnet serán para la difusión cultural. Y con eso no sobra, pero es suficiente.